El día de hoy vamos a conversar sobre los sujetos del procedimiento administrativo, ¿ok? A ver, ¿ya estamos listos? ¿Les listos ahí? ¿Me comentan si se logra ver? ¿Me comentan por favor si se logra ver las diapositivas? Y si estamos bien, iniciamos el curso. Deme un minuto, deme un minuto, deme un minuto. Ok, ahora sí, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Ya ahora sí, el día de hoy, el día de hoy vamos a conversar sobre los sujetos del procedimiento administrativo, sobre los sujetos del procedimiento administrativo, por parte de quienes participan en un procedimiento administrativo. Eh, ¿Cómo estás, Shuri? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Buenas noches, buenas noches. Vamos a conversar sobre el procedimiento administrativo. Quienes participan por parte de la administración pública, por parte del administrado, por parte de los organismos técnicos y también el tribunal administrativo. ¿Ok? Vamos a conversar también sobre los derechos que tienen los administrados. ¿Ok? Ahí me van comentando en el chat el artículo del TUO de la 27444 sobre los derechos del administrado, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos conversado también sobre los procedimientos administrativos la sesión anterior. Vamos a hablar sobre... También he visto en la clase del miércoles que han abordado el tema de la validez del acto administrativo. ¿Cómo están? Buenas noches. Procedimiento administrativo. Hemos conversado documentación prohibida, derechos de tramitación, límites de bronces, los sujetos del procedimiento. Ok, aquí está. Derechos del administrado. Ese es el tema. Ese es el tema de hoy, derechos del administrado. Ok. Ahora sí, recordemos. Buenas noches, ¿cómo están a todos los que se están con el exégeta del... Vamos adelante, ok. Ahora sí, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Bien, ahora sí iniciamos. Recordemos que en un procedimiento administrativo, ya sea un procedimiento administrativo bilateral, ya sea un procedimiento administrativo trilateral, las partes que van a estar y participar dentro de estos procedimientos administrativos, por un lado va a estar el administrado, que puede ser una persona natural, una persona jurídica. Y por el otro lado va a estar la administración pública. ¿Ok? Quien, dependiendo el procedimiento administrativo, va a realizar los actos administrativos que se tienen que regir por el artículo 3 de la ley 27444. ¿Ok? Esa ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo, involucra lo siguiente. Involucra, punto 1, que el órgano ha sido emitido de manera por un órgano instructor que tenga competencia. Buenas noches, Pieri, ¿cómo estás? También tenga motivación, también tenga un objetivo, una finalidad pública y el interés general que vamos a ver en los procedimientos administrativos. Ahora, ¿qué derechos tienes como ciudadano? ¿Qué es lo importante? Porque a veces nos toca ir a una municipalidad, a veces nos va a tocar ir a Indecopi, a veces nos va a tocar ir a un ministerio, alguna entidad pública. ¿Ok? Recordemos que en el Perú hay más de 3.000 entidades públicas. Y lo que debemos saber como ciudadanos es los derechos que tenemos. Ya hemos visto algunos,
que es justamente lo estipulado en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del 93, el derecho constitucional de petición, que es un derecho de toda persona, el exigirle, el peticionarle a la administración pública un trámite, una obligación, un deber. Y esto va a tener que tener, valga la redundancia, una respuesta por parte de la administración pública, en los plazos previstos en el TUPA, en el Texto Único de Procedimiento Administrativo. Y hoy lo que vamos a ver son los derechos del administrado, de nosotros, del ciudadano, de la persona jurídica, de su representante, ¿ok? Artículo 64 de la Ley 27.444. Los derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo son los siguientes. La precedencia en la atención del servicio requerido guardando riguroso orden de ingreso. Toda persona tiene derecho a que se atienda el trámite en los plazos previstos en la ley, en los plazos previstos en el TUPA, en los plazos establecidos en la ley especial que tiene la entidad. Los administrados tienen el derecho a exigirle a la administración pública que atienda ese trámite. ¿Ok? Es un derecho, no es una obligación que tiene que exigir la persona cuando la administración pública tenga una inactividad. El impulso de oficio es la regla. El funcionario, el servidor público, tiene que atender la petición del administrado. Ejemplo, doctor, voy a hacer un trámite de una licencia de funcionamiento. Quiero tener mi negocio, mi restaurante, mi peluquería, mi estudio de abogados y necesito una licencia de funcionamiento para operar. Entonces, uno revisa el TUPA de la municipalidad de tu distrito, reúnes los requisitos, acudes a mesa de partes de la municipalidad, presentas tu solicitud y lo que tú tienes como administrado es el derecho a que se atienda de manera célere tu trámite. Y esto está estipulado en el artículo 64, justamente que habla de la preferencia en la atención del servicio público requerido, bajo el principio y el derecho constitucional de petición, artículo 2, inciso 20, guardando riguroso orden de ingreso. Estamos hablando justamente del principio de igualdad. Yo si tramito el día de hoy mi licencia de funcionamiento y detrás de mí hay 20 personas que también están haciendo y exigiendo el mismo trámite de licencia de funcionamiento, tengo que darle preferencia al que presentó primero. ¿Ok? Por eso se generan expedientes administrativos. Expediente número 1, expediente número 2, expediente número 3, 2026. Para guardar un orden de prelación, un orden de atención preferente, dependiendo al trámite que ingresa el ciudadano. ¿Ok? No le vamos a dar preferencia al que llegó tarde. No porque es amigo del alcalde o amigo del regidor, es que yo tengo un contacto, ¿no? Los famosos contactos. No, en la administración pública tú tienes derecho a que se te atienda de manera rigurosa, lo dice la ley, en estricto orden de acuerdo al ingreso. Hablamos la sesión anterior de las funciones que tiene el funcionario de mesa de partes. El funcionario de mesa de partes no califica, simplemente orienta y recepciona tu expediente administrativo. Es obligación del funcionario de mesa de partes generar el expediente, el número del expediente administrativo. ¿Para qué? Para que tu administrado sepas cuándo ingresó, cuándo se registró ese trámite administrativo. Y a partir de ese momento, tú le hagas seguimiento, ¿ok? Le hagas seguimiento justamente a tu expediente, a tu caso, ¿correcto? Esos son los derechos, punto número 1, la atención
preferente de acuerdo al orden de ingreso de tu expediente administrativo. Ese es tu derecho como administrado. En concordancia, por ejemplo, con el derecho y el principio de celeridad. En concordancia con el principio de impulso de oficio. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros? Buenas noches, Sigrid, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. ¿Estamos claros? Si estamos claros, corazoncito. Si hay alguna duda sobre los derechos y los sujetos del procedimiento administrativo, ahí en el chat los estoy leyendo, ¿ok? Ya hemos indicado que en todo procedimiento administrativo hay procedimientos de aprobación automática y procedimientos de revisión previa, ¿ok? Pero siempre vamos a seguir un orden de prelación en la atención. Bonita taza. Gracias, Yuri. ¿Qué otro derecho tiene el administrado? ¿Qué otro derecho tenemos como ciudadanos o como personas jurídicas? Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades en condiciones de igualdad con los demás administrados. Fíjense, esto es importante. Ser tratados en igualdad y con respeto a los demás administrados. Nadie tiene corona. No es que yo soy amigo del doctor Shurik en Cusco. No tienes preferencia. Todos los administrados deben ser tratados con respeto por los funcionarios de la administración pública. Saludos a los amigos de Trujillo. Sí, Trujillo. A ver, aquí hay una pregunta en el chat. Ok. Habeas data sería. Ya, pero de eso, el tema todavía estamos viendo. Los temas de procedimiento administrativo, sujetos del procedimiento administrativo, y ahora estamos hablando de los derechos que tiene el administrado. Nos ha pasado que a veces uno acude a la administración pública, a alguna municipalidad, a algún gobierno regional, y va de la buena manera, con la buena predisposición: señor funcionario, buenas noches, buenos días, vengo a hacer este trámite, y el funcionario está aburrido, no te da respuesta, no te contesta, no te atiende, te dice, hora de refrigerio, regrese a las 4, ¿no? Y tú lo esperas, no hay respuesta, te falta el respeto, o a veces también en alguna consulta te responde mal. Es un derecho, y lo dice la ley 27444, que toda persona, todo administrado, tiene que ser atendido con respeto y con igualdad frente a todos los administrados. Nadie tiene corona, nadie es más ni menos. Todos debemos ser atendidos con respeto por parte de la administración pública. Si soy funcionario, si eres funcionario, servidor público, es tu deber orientar, es tu deber explicarle los procedimientos, las etapas y las consultas que tenga el administrado, siempre guardando respeto y en un trato igualitario. ¿Ok? Eso es importante. La igualdad en aplicación de la ley. ¿Correcto? Bien, ese es un punto. ¿Qué otro derecho tiene el administrado de acuerdo al artículo 64? Acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitaciones alguna a la información contenida en el expediente de los procedimientos administrativos y a obtener copias de los documentos contenidos pagando el costo que suponga su pedido, salvo aquellos documentos que tengan excepciones previstas en la ley. ¿Ok? Ha pasado, y esto también nos ha pasado a los abogados, que uno acude, tiene un caso, un procedimiento administrativo sancionador, o en la fiscalía, a veces esto pasaba también en la fiscalía, que el abogado se apersonaba, solicita la lectura del expediente, le otorgan el acceso al expediente
Y luego cuando quiere tomar fotos o cuando quiere sacar copias, viene el tema de las limitaciones. No, que no puede tomar foto, no, que tiene que pedir autorización, no, que tiene que pagar. Entonces empiezan los temas de los problemas o las limitaciones. Cuando este es un derecho, ¿ok? Dentro de los procedimientos administrativos que tiene cada entidad, es un deber que los operadores de cada entidad le faciliten el acceso, uno, al expediente y dos, a sacar copias. ¿Ok? Y si tengo que pagar por una copia, tiene que ser de acuerdo al mercado. Yo recuerdo que había unas entidades que te cobraban por una hoja 50 céntimos. ¿Ok? Y eso ya se ha estandarizado, hay pronunciamientos inclusive de Indecopi en los pagos que hay que hacer por una copia simple. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos hablando de los sujetos del procedimiento administrativo. Ya hemos hablado que por uno de los lados está el administrado, está la administración pública, y dependiendo a qué tipo de procedimientos, por ejemplo, vamos a hablar de un procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública, un recurso de apelación. ¿Quiénes tenemos? ¿Quiénes participan en un recurso de apelación ante el Tribunal de Contratación Pública? Por un lado está el administrado, que viene a ser el que impugna la buena pro, ¿ok? Por el otro lado va a estar la entidad contratante, que adjudica la buena pro, y en este caso va a estar representado por el procurador público, y el que va a resolver ese recurso de apelación es el tribunal administrativo. En este caso sería el Tribunal de Contratación Pública. ¿Ok? Y esos procedimientos de recurso de apelación ante el Tribunal de Contratación Pública en el marco de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, también son procedimientos administrativos trilaterales. ¿Y por qué trilaterales? Porque va a haber dos administrados. ¿Quiénes serían los dos administrados? El que impugna y dos, el tercero administrado, el ganador de la buena pro. El ganador de la buena pro obviamente va a defender el otorgamiento de la buena pro. El impugnante va a pedir que se revoque esa buena pro o que se declare la nulidad de ese procedimiento de selección. La entidad contratante obviamente va a tener una posición sobre lo que han hecho los evaluadores. Entonces va a tener en ese procedimiento administrativo el impugnante, el administrado, la administración pública y el que resuelve el tribunal administrativo. ¿Correcto? Y dentro de ese procedimiento administrativo va a haber diferentes etapas, actuaciones que hay que seguir en el marco de una ley especial. Es por eso que como administrados tenemos que saber los derechos que nos asisten, cuál es la finalidad de ese procedimiento que va a terminar en la emisión de un acto administrativo que le ponga fin a la petición que ha planteado el administrado. Si yo estoy pidiendo ante el Tribunal de Contratación Pública, señores del Tribunal de Contratación Pública, interpongo un recurso de apelación para que se revoque el acto administrativo recaído en el otorgamiento de la buena pro, entonces el Tribunal de Contratación Pública va a resolver esa petición de acuerdo fundada, infundada, improcedente mediante un acto administrativo. ¿Por qué hay demora en los procedimientos? Ya se debería haber otro nivel para no dilatar el cumplimiento. Ok. Ya no debería apelarse. ¿Cómo así? ¿Ya no debería apelarse los procesos de contratación? ¿Por qué no se deberían apelar? En temas de contratación pública, el legislador
Doc, ¿usted enseña en la USMP? Sí, sí, Daniel. Contratación pública y procesal administrativo. Le doy mi postura. Ok, después mi querido Shurik, justo estoy en clases ahora y de ahí le hacemos las consultas. Pero, a ver, la ley especial habla del recurso de apelación. Estamos poniendo un ejemplo dentro de los sujetos del procedimiento administrativo, ¿no? El tema del procedimiento administrativo en un recurso de apelación ya está regulado por la ley. El legislador ha previsto mecanismos para luchar contra la corrupción en un proceso de contratación. El legislador sabe que en los procesos de contratación, muchos de ellos tienen actos de corrupción. Van dirigidos desde las bases, desde los actos preparatorios y con la finalidad que se adjudique la buena pro a una empresa amiga del alcalde, aliado del gobernador, etc. O que ha pagado simplemente una dádiva, ¿no? Y como el legislador sabe eso, ha creado mecanismos de control en el proceso de selección. ¿Cuáles son? Las consultas y observaciones como un primer filtro. Segundo filtro, para luchar contra la corrupción, es la elevación de las bases del pliego al OS. Y el tercer filtro es el recurso de apelación. Con la ley 32069, la primera versión es que la garantía del 3% que pedían para apelar bajó al 0.5%. Pero luego hubo una modificación mediante el tema de la ley que aprueba el endeudamiento público y regresaron al 3% para exigirle la garantía, dejando a salvo el 0.5% si eras pequeña empresa. ¿Ok? Y eso se mantuvo en la ley 32069 desde su vigencia del 22 de abril del año pasado. No creo que debería ser una salida que deba desaparecer la apelación. Cuando tienes una realidad, un país donde el alto índice en la contratación pública son temas de corrupción. Los últimos 5 presidentes están siendo investigados por temas de corrupción, por delitos contra la administración pública. Hemos tenido casos de alcaldes, caso Susana Villarán, caso Martín Vizcarra en Moquegua, como alcaldes, han sido denunciados justamente por delitos contra la administración pública. Entonces, ¿se imaginan que si no se tuviera este recurso de apelación, cómo denunciamos actos de corrupción dentro del proceso de selección? No vamos más. Cuando guste, mi querido Shurik. Entonces, estos procedimientos administrativos, justamente como es el recurso de apelación, lo que van a velar es que el administrado que interpone un recurso de apelación, por ejemplo, tenga un pronunciamiento de un tribunal administrativo que escuche al impugnante, que es el administrado, y escuche también a la administración pública, que es la entidad. ¿Ok? Va a escuchar a los dos y va a tomar su decisión y lo va a notificar mediante un acto administrativo. Y ese acto administrativo tiene que ser motivado, tiene que garantizar el debido proceso, tiene que tutelar la finalidad pública, el objeto, la competencia. ¿Ok? Eso es lo que va a darse al final del día. Y los recursos de apelación no entorpecen. Creo yo que en la experiencia y en la revisión de los recursos de apelación han evitado irregularidades. Les voy a dar un dato, por ejemplo. Les voy a dar un dato. La mayor carga que tiene el Tribunal de Contratación Pública son procedimientos administrativos sancionadores, en más de 80% de su carga procesal. El resto, menos del 10%, son recursos de apelación. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué?
porque justamente no apelan porque hay esa garantía del 3% del monto que se ha publicado. Imagínense pagar una garantía del 3% de un concurso público de 2 millones de soles, o de 5 millones, o de 10 millones. Es complicado que el administrado tenga ese dinero y lo tenga que conseguir en 8 días o en 5 días para interponer su recurso de apelación. Así que la carga procesal en apelación es poca. Y ahora, no es que se dilate, porque el Tribunal de Contratación Pública prioriza los recursos de apelación. O sea, en la experiencia que yo tengo como abogado litigante, más de 10 años, el tribunal cumple los plazos estrictamente regulados en la ley de contrataciones y emite su resolución en menos de 30 días calendarios. Entonces, ¿por qué hablamos que se está dilatando un proceso de contratación frente a un recurso de apelación cuando solamente esperamos 3 meses? ¿Qué preferimos? ¿Que haya actos de corrupción que nadie denuncie y que al final del día se firme ese contrato y luego alguien fiscalice y diga, sí, ese contrato es trucho, nulo? Y cuando hay nulidad, ¿qué pasa? Retrotraemos, perdemos tiempo, dejamos desabastecido el servicio o la obra o la entrega del bien, tenemos que volver a contratar, ya sea mediante una contratación directa, etcétera. Entonces, eso genera mayor perjuicio. Y los que me dicen, no, que el recurso de apelación igual dilata, tienen que ver que en los actos preparatorios hay que planificar. Y saber planificar es adelantarte a los plazos. Si tú sabes que tu contrato va a vencer en diciembre de 2026, no vas a esperar a lanzar tu proceso de contratación en noviembre de 2026. No vas a llegar. Tendrías que empezar a lanzar tu proceso de contratación, por ejemplo, en marzo de 2026. Publicas hasta que adjudiques la buena pro, te demorarás 5 o 6 meses. Luego tienes mapeado que te pueden apelar, son 30 días, pero igual llegas a diciembre porque has lanzado tu proceso con tiempo. ¿Ok? El problema está en que los funcionarios no saben programar sus contrataciones. No todos, pero la mayoría. Y cuando no sabes programar tus contrataciones, ahí vienen los problemas. ¿Ok? Ahí vienen los problemas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con el tema de los sujetos del procedimiento administrativo? Si estamos claros, corazoncito en la pantalla, buenas noches, buenas noches, buenas noches, el comité eligió procesarlos. Si el comité eligió mal, el Ministerio Público se encarga de procesarlo. Es que no todo debe ser resuelto por el derecho penal. Recordemos que el derecho penal es de última ratio, ¿ok? El derecho penal es de última ratio. No todas las contrataciones o los delitos contra la administración pública se la tienes que patear al fiscal o al Poder Judicial. Los casos Susana Villarán, temas de corrupción, Odebrecht indicó que se le pagó una coima en campaña, se le financió. Susana Villarán lo reconoció públicamente. ¿Cuánto creen que ha durado el proceso penal? Más de 5 años en entrar a juicio. Entonces, yo denuncio un acto de corrupción y luego voy a esperar 5 años. ¿Y qué pasa? ¿Hasta ahí que suspendo el proceso de contratación? Obviamente yo tengo que adjudicar. Hay la necesidad de adquirir bienes, servicios, obra. Entonces, no voy a esperar a que la fiscalía me demuestre si hubo un ilícito penal o no. Tengo que tener otros controles dentro del proceso de selección para disuadir y luchar contra los temas de corrupción o cualquier transgresión a la ley especial. ¿Qué más? A ver, voy con las preguntas. Voy con las preguntas. Eres un capo. Gracias. Transmite perfecto. Y ya. ¿Qué más? ¿Alguien más tenía preguntas? Ay, ay, ay.
En México, en México ya no hay apelaciones, pero tendríamos que ver cuál es la realidad de México, ¿no? Cómo le van sus compras públicas. Tiene más responsabilidad. Habría que evaluar cada realidad, ¿no? No solamente es un tema de ver la realidad en el derecho comparado, que sí ayuda, pero yo te pongo, por ejemplo, otra realidad que es en Colombia. Justo el año pasado tuve un evento donde participé con un profesor de Colombia y él se sorprendía porque yo le hablaba del tema del recurso de apelación, de la garantía que había que pagar, y él me explicaba que en Colombia su ley de contrataciones regula la apelación y la apelación es gratuita. No tienes que pagar aranceles, no tienes que pagar garantía, etcétera. Un caso bonito, y este es un caso para la clase, ya, ahí Leslie, por favor tomemos nota. Y tomen nota, un caso que van a estudiar es la sentencia del Tribunal Constitucional, caso Salazar y Arlenque, que en simple es un caso muy bonito que llegó al Tribunal Constitucional. Salazar era una persona que tenía un kiosco, ¿ya? No sé si se ubican en los puestos de kiosco, los que venden periódicos, golosinas, etcétera. Y Salazar, él estaba en el distrito de Surquillo. Entonces, Salazar Yarlenque vendía sus periódicos, vendía sus golosinas en su kiosco. Y siempre había trabajado en el mismo lugar, en el mismo distrito de Surquillo, hasta que de pronto entra un nuevo alcalde, ¿no? Que los alcaldes, lo gracioso es que se toman fotito con los ambulantes en el mercado, ¿no? Pero cuando llegan al poder, ahí empiezan a multar, a decomisar su mercadería del más débil. Nadie está en contra de no formalizar ni poner orden, pero hay que aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad en tu decisión. Entonces, vino eh, los fiscalizadores de la municipalidad de Surquillo, encontraron el kiosco de Salazar y le dijeron, oye Salazar, muéstrame tu licencia de funcionamiento, muéstrame tus permisos que debes tener para tener tu kiosco acá. Y Salazar, un ambulante, ¿no? Le dijo, ¿qué es eso? Yo he estado años aquí y nunca nadie, ninguna municipalidad, ningún alcalde, me ha dicho que tengo que tener una licencia de funcionamiento. Yo por costumbre, yo vengo, no hago desorden, no ensucio, simplemente aquí está mi kiosco y yo vendo. ¿Y los fiscalizadores qué hicieron? ¿Qué creen que hicieron? Agarraron literalmente el kiosco, lo clausuraron, se llevaron a Salazar, le negaron su derecho constitucional de trabajo. Aparte de la clausura de su kiosco, le inician un procedimiento administrativo sancionador para multarlo. ¿Ok? Salazar acude a la municipalidad, reclama, ¿no? Y el reclamo es obviamente denegado por la municipalidad. Interpone un recurso de apelación y ahí viene lo bonito de este caso. Interpone un recurso de apelación y la municipalidad le dice, la municipalidad de Surquillo le dice, si quieres que atienda tu recurso de apelación, si quieres que le dé trámite a tu recurso de apelación, tienes que pagar una garantía de 50 soles para tramitar tu recurso de apelación ante la municipalidad de Surquillo. ¿Qué creen que hizo Salazar? A ver, comenten en el chat. ¿Pagó o no pagó? ¿Qué cree Sigrid? ¿Qué creen? ¿Pagó esa garantía, ese arancel de 50 soles a la municipalidad de Surquillo? Para que éste le dé trámite a su recurso de apelación. No pagó, no pagó. ¿Y saben por qué no pagó? Porque era un comerciante, era alguien que vivía del día a día.
tenía su kiosco y en un kiosco pues no ganas lo suficiente. Y acuérdense que ya le habían clausurado el kiosco, no tenía ingresos y al final del día no pudo presentó su recurso de apelación, pero fue declarado improcedente porque la municipalidad de Surquillo alegó que no había cumplido con pagar un arancel de 50 soles. Salazar no tenía trabajo, no entendía por qué la municipalidad había actuado de esa manera y obtiene una asesoría legal en la cual plantean una acción de amparo. ¿Ok? Una acción de amparo. Entre ellas, se les explicó al juez constitucional que se había afectado su derecho de trabajo, que se había afectado el debido proceso, que está regulado en el artículo 139 de la Constitución Política del 93. Y el debido proceso tutela diferentes derechos, por ejemplo, el derecho a la pluralidad de instancias, el acceso a la justicia. Y lo que exponía Salazar era, fui a la municipalidad, interpuso un recurso de apelación y no me la admitieron porque me dijeron que debía pagar una garantía. ¿Qué creen que dijo el juez constitucional en primera instancia? Porque estamos hablando de un amparo, ¿eh? ¿Qué creen que dijo el juez? ¿Le dijo fundada tu amparo o infundada tu amparo? ¿Qué creen que le dijo? A ver, los leo. ¿Declaró fundado el amparo? ¿Declaró infundado el amparo? ¿Qué creen? No, dice, declaró fundado, no. Lo que resuelve o lo que resolvió el juez constitucional en primera instancia declaró infundada el amparo planteada por Salazar. Salazar apeló. ¿Y qué creen que resolvió la Sala Constitucional? Confirmó la sentencia. Es decir, declaró infundada también la demanda de amparo. ¿Ok? Salazar, decepcionado, interpone su último recurso. ¿Qué recurso es para los que saben derecho constitucional? A ver, el que me responda, le doy puntos en este curso, ¿eh? En su trabajo. ¿Qué recurso si ya agoté el amparo, ya presenté una apelación para llegar al Tribunal Constitucional? ¿Con qué? ¿AA? No. RAC. Recurso de casación. No, bebé. No. Para llegar al Tribunal Constitucional se interpuso el recurso de agravio constitucional. Así se llega al TC. Entonces, este recurso de agravio constitucional llega al TC y el TC emite la sentencia, que es el caso que estamos comentando, caso Salazar y Arlenque. Léanlo. ¿Y por qué es importante leer esto? Porque en ese caso el Tribunal Constitucional indicó que la administración pública no puede pedirle un arancel, una garantía, ni cualquier concepto de pago al administrado para que acceda a la justicia, para que interponga un recurso de apelación. Declaró nulo todo el procedimiento administrativo. Salazar y Arlenque ganó ese caso y es ahí que tenemos una bonita sentencia del TC que restituye los derechos del administrado. Y fíjense, ahí viene la batalla titánica que a veces los abogados tenemos. Cuando perdemos un caso a nivel administrativo, agotamos la vía administrativa, perdemos y nos queda la vía judicial. ¿Ok? Para eso existen los procesos contenciosos administrativos
O en este caso, Salazar acudió de manera directa mediante un amparo porque se necesitaba restituirle la tutela jurisdiccional efectiva. El daño era gravísimo. Le estaban negando el derecho al trabajo, le habían cerrado el kiosco. Y es ese caso que llega al TC y el TC emite una sentencia. ¿Ok? Sigamos entonces. ¿Qué se entiende por administrado? ¿Qué se entiende por administrado? Hay una definición en el TUO de la ley 27444. Quienes lo promuevan como titulares de los derechos. El administrado es el titular del derecho. El que tiene y le pide a la administración pública, le exige algún derecho, la restitución de algún derecho, la declaración, por ejemplo, del cumplimiento de alguna obligación, etc. O intereses legítimos individuales o colectivos a través del uso de un derecho constitucional regulado en el artículo 2, inciso 20. ¿Cuándo eres administrado? ¿Cuando pisas una entidad? No. Cuando tú inicias un trámite, cuando inicias un procedimiento administrativo. ¿Y cuándo inicia un procedimiento administrativo? Cuando presentas formalmente tu petición a través de mesa de partes, ya sea virtual o física. Y ahí estás ejerciendo. Ahí ya te catalogas como administrado. Y ya hemos dicho que eres administrado ya seas persona natural o persona jurídica. Así que el amparo, pero suerte tener un buen abogado, ¿sí? O sea, los amparos, cuando tú plantees un amparo, tú tienes que centrarte en los agravios y en la vulneración a los derechos constitucionales. Le tienes que hacer ver y entender a un juez constitucional qué derechos te han afectado en ese procedimiento administrativo, para que el juez realice un control judicial respecto a la actuación de la administración pública. Es ahí la ponderación que tiene el legislador. El legislador le da facultades a la administración pública, pero también esas facultades no son absolutas, tienen un límite, y ese límite justamente es las garantías del debido proceso que se tiene que tutelar a favor del administrado. Y si el administrado ve que hay vulneración al debido proceso, puede acudir a un proceso contencioso administrativo o, mediante un amparo, un proceso constitucional. Ahora, recuerden que tienen que agotar la vía administrativa y también la vía ordinaria, porque hay sentencias que también indican: si tú vienes al amparo, te la voy a declarar improcedente porque la vía igualmente satisfactoria es irte a un proceso contencioso administrativo. Y un juez contencioso administrativo también, por ley especial, lean y revisen la ley contencioso administrativo, puede aplicar control difuso. ¿Ok? Así que por ahí va el tema también. Ese es en cuanto a los administrados. ¿Qué otro derecho tiene? ¿Qué otro derecho tiene? Porque son 15 derechos que regula la ley 27444 como derechos del administrados. El plazo también es importante. El plazo para ir a el juez contencioso administrativo te va a pedir 2 filtros para admitir a trámite tu demanda contencioso administrativo. La primera, que haya sido presentado dentro de los 3 meses de haberse emitido la última resolución administrativa. El segundo filtro es el que te va a pedir que hayas agotado la vía administrativa. Y obviamente que cumplas los documentos de admisibilidad de tu demanda. Otro de los derechos del administrado es acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencia, horarios de atención, procedimientos y características. De manera gratuita, la administración pública tiene que orientar, tiene que informar al administrado. Ese es el derecho que va a tener que exigirle cualquier persona al funcionario que le dice: deseo saber en qué horario
puedo hablar con el alcalde o con tal funcionario. Necesito información sobre el TUPA. ¿Por qué el TUPA no está en tu página web? ¿Por qué me exiges una información que tú como administración pública no has comunicado de manera oportuna? ¿Ok? Y sus derechos como funcionarios, ahora lo vamos a ver que también hay deberes del administrado y también por parte de los funcionarios públicos. Y eso también, el tema de la ley Servir establece justamente los lineamientos, las funciones que tiene y los derechos que tiene el funcionario, el servidor público. Recordemos que el funcionario público, el servidor público, también tiene derechos. Y esos derechos están consagrados en la Constitución política. Fíjense, uno piensa que la Constitución política y los derechos que están en la Constitución política solamente se van a invocar en un amparo, en un habeas corpus, en una acción de habeas data, etcétera. No, los derechos reconocidos en la Constitución política son para todos, ¿ya? Para todos los peruanos, ¿ok? Seas de cualquier religión, seas funcionario público, seas administrado, todos tenemos los derechos consagrados en la Constitución política. Así que esa es la premisa. Puedes revisar si eres funcionario público el tema de justamente la ley Servir, el ROF, el MOF que tienes que saber y conocer como funcionario servidor público. Y otra cosa que tienes que conocer, la Biblia de un funcionario público es la ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Otro de los derechos del administrado es a ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y de ser previsible del plazo estimado de su duración, así como sus derechos y obligaciones en el curso de la actuación. No sé si se han dado cuenta que en algunas resoluciones les ponen un pie de página y les dicen, ¿no? Contra lo resuelto por la entidad, usted puede interponer, de acuerdo al artículo tal, un recurso de apelación. O en otro pie de página les dicen, no, este trámite se resolverá en 10 días, en 15 días, de acuerdo al numeral tal del TUPA, de la entidad. Entonces, ese es un deber que tiene que cumplir el funcionario público para orientar y de esta manera no vulnerar uno de los derechos que tiene el administrado. Recordemos que el más débil en un procedimiento administrativo es el administrado. El administrado no tiene la obligación de conocer el derecho, las leyes especiales, no. Él simplemente peticiona algo y la administración pública tiene que orientar, tiene que resolver de acuerdo a ley. Y justamente dentro de sus funciones también está orientar sobre el procedimiento administrativo. ¿Ok? ¿Qué más? Otro de los derechos del administrado, al cumplimiento de los plazos determinados para que cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades. Conocer los plazos para aplicar justo lo que hablábamos la sesión pasada, silencio administrativo positivo, silencio administrativo negativo. Si hay inactividad en la administración pública, yo como administrado ya conozco los plazos. Y como ya conozco los plazos, justamente lo que voy a exigirle a la administración pública es que cumpla los dos plazos, mediante un impulso de oficio, mediante una queja administrativa o aplicando el silencio administrativo, dependiendo del TUPA, ya sea positivo o ya sea negativo. ¿Correcto? Entonces, otro de los principios, ¿qué más? A ser asistidos por las entidades, por los funcionarios servidores públicos, para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Ok? Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad. Bajo responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. O sea, la identificación del personal. Y esto pasa a veces
cuando te inspecciona, por ejemplo, la SUNAFIL va a tu empresa y la SUNAFIL entra y le dice, ya, ok, he venido a recabar información. Ok, muy bien, buenas noches o buenos días. Necesito que te identifiques. ¿Quién eres? Identificas. Tú eres fiscalizador, te felicito. Muéstrame tu carnet, tu acreditación como funcionario de la SUNAFIL. Se tiene que acreditar. Es tu derecho como administrado exigirle que se identifique. Doctor, también le puedo pedir que se identifique el policía que me interviene. ¿Qué dicen? ¿Cuántos de ustedes han sido intervenidos por un policía y le dicen, a ver, papeles, documentos? Es mi derecho como ciudadano, como administrado, pedirle que se identifique el policía. Claro que sí. Lo dice la ley 27444. Tienes que pedirle de manera obviamente respetuosa que también se identifique y el motivo de su intervención. ¿Correcto? Igual si vas a una entidad, al funcionario que a veces no te quiere atender, me brinda su nombre, su cargo y él está en la obligación de identificarse. ¿Correcto? Ese es tu derecho que tienes como administrado. Conocer la identidad de las autoridades. Otro derecho del administrado a que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en forma menos gravosa posible. Uno como administración pública tiene que aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la toma de decisiones en un procedimiento administrativo. Tenemos que evitar generarle mayores daños, perjuicios al administrado. Es por eso que la administración pública tiene que mejorar no solamente la atención, sino también el TUPA que a veces le generan limitaciones al administrado. ¿Ok? ¿Qué otro derecho? El ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades. Y esto es un derecho que tiene y lo va a ejercer el administrado a través de recursos de impugnación. ¿Qué recursos de impugnación están regulados en la 27444? La reconsideración y el recurso de apelación. ¿Ok? ¿Qué más? A presentar los documentos prohibidos de solicitar las entidades, a emplear sucedáneos documentos y a no pagar tasas diferentes a las debidas y reguladas en la ley. ¿Qué otro principio, qué otro derecho tiene el administrado? A que en caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se entienda automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original. Entonces, lo recomendable es, si tú ya tienes tu licencia de funcionamiento y sabes que esa licencia de funcionamiento se vence en diciembre de 2025, tienes que iniciar tu trámite de renovación, por ejemplo, en agosto, para que si de esa manera se demore la entidad, la autorización y la vigencia se amplíe. Otro de los derechos del administrado es a exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio. Y los demás derechos reconocidos en la Constitución Política del 93. Ahora, me preguntaron por la administración pública. Tienes que ver la ley especial, la potestad y las facultades que tiene cada funcionario. Esto lo vas a encontrar en el MOF, en el ROF de cada entidad. La conducta procedimental, que no solamente le vas a encontrar en la 27444, sino también en la ley Servir, por ejemplo. Dentro de todas estas etapas y las fases que hemos indicado de un procedimiento administrativo, se debe tutelar los deberes, los derechos del administrado en el marco de un debido proceso. ¿Ok? Desde la instrucción, desde la resolución y de la ejecución del procedimiento administrativo. Hasta aquí estamos claros. Y los órganos colegiados, no se olviden que ya se acerca la elección del nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima.
Así que analicen las propuestas. Y estos órganos colegiados, por ejemplo, los colegios de abogados, tienen que justamente eh, respetar y cumplir los derechos de los agremiados. ¿Ok? Justo tengo un caso y les comento un poco este caso. Es un caso que le iniciaron una denuncia ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima a un cliente, colega, y sin ninguna motivación lo sanciona, ¿no? Por presuntamente haber vulnerado algunos principios del Código de Ética. Apelamos, obviamente han dado trámite a esa apelación, no obstante, lo que hizo el Colegio de Abogados es, de manera discrecional, pese y a sabiendas que hay un recurso de apelación en trámite que no ha sido resuelto, ya lo inhabilitó. O sea, uno sabe que para ejercer como abogado necesitas tu colegiatura y que estés hábil como abogado. Entonces, pese a que no se ha consentido ese acto administrativo, ya lo han ejecutado y aparece como inhabilitado. Hemos puesto un amparo y vamos a ver cómo resuelve y vamos a llegar inclusive al Tribunal Constitucional, porque si este acto administrativo no ha sido consentido, no está firme, no es un acto administrativo firme, no se puede ejecutar todavía. ¿Qué es lo que ha hecho? Porque recordemos que uno de los derechos del administrado, en este caso del colega, es que no se le apliquen criterios graves que lo perjudiquen y que no afecten un derecho constitucional del trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Y si no hay preguntas, el producto académico 1 lo van a entregar dentro de la semana del 20 al 23 de febrero, después del Día del Amor. No quiero interrumpir su Día del Amor. Yo sé que hay algunos que van a celebrar el Día del Amor, Cupido, que llegó Cupido. Y así que pásenla tranquilo, ¿ok? Pero después de San Valentín entregan el producto académico número 1, que ya está publicado en el aula virtual, lo presentan por correo y ahí va a ser evaluado, ¿ok? Y si no hay ninguna pregunta en el chat, en el aula, nos quedamos hasta aquí. Pueden ir avanzando ya el producto académico 1 o 2, porque ya los temas ya los hemos ido conversando la mayoría, y lo presentan por correo. ¿Ok? Conmigo nos vemos hasta el próximo lunes. Recuerden que tienen clase este miércoles a las 6 de la tarde con otros profesores quienes van a tocar otros temas dentro del curso de administrativo. Bien, mis queridos alumnos, muchas gracias. Buenas noches a los amigos del Zoom. Cuídense.